Eunon, Operación Barbarroja, la invasión alemana de Rusia, por el autor Álvaro Lozano, dejando de lado la versión alternativa de los hechos de la mano de Víctor Suvorov en el libro El rompehielos, The Icebreaker of the Revolution. Aquí tenemos una visión sintética, por llamarlo de alguna manera, en estas 700 páginas, más o menos, en este libro que mis progenitores me regalaron un día porque lo habían comprado en un mercadillo. Y fue objeto de lectura cuando estuve con ellos en nuestra segunda residencia un verano de hace unos años. Como digo, dejando de lado la versión disruptiva, esta es una parte sintética de ese año 1941, en el que en este año 2021 se cumplen el 70 aniversario, este verano, 70 años de la Operación Barbarroja, y se acumula y coagula en ese año y esos sucesos. Como sabemos, la guerra formalmente empieza el 1 de septiembre de 1939, aunque es posible afirmar que empieza realmente para el escenario europeo, dejando de lado la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 en adelante. Podemos decir que el 23 de agosto de 1939, con el pacto Molotov-Ribbentrop en Moscú, es donde se asientan las bases definitivas de la Segunda Guerra Mundial, dado que el 1 de septiembre los alemanes entran en Polonia, pero el 17 de septiembre los soviéticos entran en Polonia, no como salvadores, sino como conquistadores desde el este. Y se reparte en Polonia tal y como está estipulado en las cláusulas secretas. Después viene el periodo de la Guerra de Trola, la Guerre de Troll, la guerra de mentirijillas, en la que supuestamente habría sido el momento oportuno para que los franceses entraran hasta la cocina, pero no pasó nada en el frente occidental hasta prácticamente mayo del 40, cuando se producen los sucesos en Francia, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega y la toma de Islandia por parte de los anglo-norteamericanos para evitar la caída en manos de los nazis. Con todas esas circunstancias, y también en el año 1940 se produce la guerra de invierno con Finlandia, los soviéticos, en el que, por ejemplo, estuvo un de voluntario, un tal Christopher Lee, pues se llegó a dar la posibilidad de que estuvieran en guerra a la vez los soviéticos con los alemanes y finlandeses y los occidentales con los soviéticos, pero eso no pasó pues, fundamentalmente por la inoperancia de la Sociedad de Naciones y por la incapacidad de gestionar el asunto entre los suecos, noruegos y los propios finlandeses para el paso de tropas aliadas. Era un año, por tanto, convulso en el que los soviéticos se habían incorporado las tres bálticas, Besarabia, en la zona de Rumanía, y es decir, estaban activos, a pesar de que formalmente y según la historiografía oficial estaban en paz. Pues bien, cuando llega el año 1941 y se supone que es el momento, después del año 40 con la entrevista en Endaya, Mussolini, Vichy, Petén, y tratar de alinear las fuerzas para la ofensiva, y después de fracasar el León Marino y el intento de llegar a cualquier acuerdo diplomático o militar con Reino Unido, por las buenas o por las malas, Italia decide que es el momento de ampliar sus territorios, se invade desde Albania a Grecia y con todo lo que pasó. Claro, luego llega el momento en el que se produce el hecho en Creta, que fue trascendental, sobre todo para la arma de paracaidistas alemana, toda la pérdida y desangramiento que supuso
también para el ámbito psicológico de la confianza. Todo eso llevó a que la invasión a la Unión Soviética se derramara hacia el junio. Y es ahí el momento en el que empieza la historia en la que en tres frentes, el frente norte hacia Leningrado, hoy San Petersburgo, frente central hacia Moscú y el frente sur, pasando por Ucrania, hacia el Cáucaso. Operación Barbarroja revela algunas de las incógnitas que insisten todavía sobre la invasión alemana de la Unión Soviética. Se sumerge en los círculos de poder de los contendientes, analiza las claves del juego político entre la Unión Soviética y la Alemania nazi y los aliados previo al inicio de la campaña, identifica los aciertos y los errores de unos y otros, nos descubre a un pueblo soviético oprimido por Stalin que en un principio ve en la invasión la solución a su opresión, pero también relata la brutal política de ocupación nazi que provocó el posterior rechazo. Hay quien dice que los nazis, los alemanes, prácticamente no tocaron suelo ruso. Es decir, que tomaron territorios de Bielorrusia, de las tres repúblicas bálticas, de Ucrania, es decir, territorios oprimidos por la bota imperialista soviética y que pudieron ver en un primer momento como un acto de liberación el hecho de que vinieran tropas no solamente alemanas, sino también de otros países como italianas, romanas, finlandesas. Es decir, un conglomerado multinacional europeo para aquellas circunstancias. Claro, el asunto está en el que detrás de las tropas llegaron las ideologías arias de supremacía respecto a los aquella orden de los comisarios, el Acto Command, y luego llegaría el Holocausto de las Balas, vamos, unas circunstancias que contra los comisarios políticos identificados como judíos y para los propios judíos directamente, que reverberaron también en la supremacía del ario frente al eslavo, cosa que supuso un choque con esos potenciales aliados para los alemanes en la conquista de ese Lebensraum, ese espacio vital. Por lo tanto, en el libro trata de hacer una explicación más o menos sintética, porque aunque parezca lo contrario, en cerca de 700 páginas, aunque solo sea para el año 1941, es complicado hacer una síntesis de todo lo que sucedió, porque tienes que incorporar el asunto de suministros, del asunto de que ese invierno del 41-42 fue el más duro y probablemente fue sustancial a la hora de frenar los esfuerzos para la toma de Moscú y todo lo demás en el frente, porque el libro termina, no es que sea especialmente un spoiler, termina cuando a las puertas de Moscú, entrando en los barrios periféricos más occidentales de la capital soviética, pues tienen que pararse en seco porque no pueden avanzar ya más. Estuvieron a las puertas de Moscú, cosa que, por ejemplo, en 1812 al genio corso, Napoleón, llegó, venció, entró en Moscú, pero luego se la quemaron y se tuvo que marchar, siendo derrotado en la retirada. Así pues, tenemos una propuesta de libro de este periodo interesante y puede que determinante y fundamental, porque abre la espita del frente oriental, que fue el de mayor desgaste para, evidentemente para ambos, por supuesto para el ejército soviético, porque era el único frente en el que se batía en duelo, dejando de lado lo que podía haber pasado a finales de ese año 41, cuando en una carambola los japoneses, que ya tenían una relación previa con los soviéticos, en tanto una pequeña escaramuza fronteriza que se resolvió sin diferencias, un poquito antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cerca del 1 de septiembre, antes del 1 de septiembre, en agosto del año 39, pues en un par de añitos después, a finales del 41, los
japoneses tenían todo planificado para atentar contra los Estados Unidos en su guerra que tenían no declarada, pero que iban a declararla, mm, con todos los sucesos de Pearl Harbor. Y los alemanes pensaban que, en contrapartida, siendo simpáticos y alegres, si ellos declaraban la guerra a los estadounidenses, en reciprocidad, los japoneses entrarían desde Manchuria hacia la zona soviética, tomando tal vez Vladivostok y algún entorno cercano, poniendo en tensión en los dos extremos a los soviéticos en el frente europeo y en el frente asiático oriental, dando mayor posibilidades a penetrar sobre suelo soviético. Cosa que no sucedió, que los japoneses no se dieron por enterados y los alemanes vieron como los estadounidenses abiertamente ya todo lo que venían haciendo en el año 41, desde la ley de préstamo de arriendo e incluso la toma de partido en el mar Atlántico, en el mar del Norte, respecto a la dialéctica de confrontación con los alemanes en buques mercantes, pues se convertía ya en oficial y había barra libre. Con lo cual ese choque fue curioso e importante cara a las aspiraciones mmm, alemanas. Eso sí, debería haber entendido Hitler que probablemente debido a la experiencia previa, en los años previos de Japón, en el ámbito de la guerra sino-japonesa y el desgaste tan pronunciado como el que luego sería para el ejército alemán en el frente oriental, es decir, se da mucha publicidad y mucho conocimiento a la batalla de las islas, en el mar del Coral, en la batalla de Midway, pero el movimiento que desgastó al ejército japonés fue fundamentalmente en tierra, en batalla por las guerras sino-japonesas, fundamentalmente a partir de la segunda, que empiezan en el año 1937. Pues los alemanes no calcularon bien o no supieron valorar todos los extremos y los soviéticos sabían por su espía Richard Sorge que los japoneses no estaban dispuestos a invadir en ninguna circunstancia la Unión Soviética porque tenían sus miras a atacar algo hacia los Estados Unidos, cosa que es curioso porque los Estados Unidos jamás fueron advertidos por la Unión Soviética y eso sería luego objeto en los años 50 de una comisión en el Congreso para dilucidar todos aquellos extremos. Así pues, los alemanes se vieron en esa batalla por el Lebensraum, que, como digo, se dio en el frente oriental, y en este libro tenemos en cierta medida una versión más o menos sintética del hecho oficial, del hecho constituyente del relato que tenemos más o menos interiorizado respecto al frente oriental, con lo cual es muy interesante y apropiado empezar probablemente, por ejemplo, con algo como esto, acerca de la invasión alemana de Rusia, en esos momentos en los que, bueno, pues en principio se dice que la guerra se convirtió en mundial, entendiendo por mundial, como por ejemplo en el año 1917 se produce la retirada de la Rusia zarista de la guerra a finales, y también se produce el ingreso de los Estados Unidos en la guerra en el año 41. En junio se produciría supuestamente de manera sobrevenida el ingreso de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, no por gusto, sino porque les vienen impelidos por los hechos de ser invadidos por la Alemania nazi, en la que supuestamente eran aliados desde el año 39, y en la que ponían sus esperanzas mediante cargamentos de todo tipo de bienes y suministros, incluido petróleo, porque hay que recordar un hecho, que es que la batalla del Atlántico con submarinos, o la batalla de Inglaterra con los aviones, sería impracticable e impensable sin el crudo, sin los hidrocarburos de la Unión Soviética dentro del armazón de metal de los aviones y de los submarinos alemanes. Iban hasta Brest-Litovsk,
cambiaban el ancho de vía, porque los rusos, como los españoles, fueron muy especialistas en el siglo XIX respecto a este tema del ancho ferroviario, los cambiaban de vagón y desde ahí iban hacia el frente en Francia. Por lo tanto, se produce el ingreso de la Unión Soviética y en diciembre el ingreso de los Estados Unidos con una política que luego tendrán, que es primero en Europa y luego el tema asiático, el tema japonés, a pesar de que cuando entran fundamentalmente por el aguijonazo de Pearl Harbor, lo cual pone el centro de la diana a Hitler en esta envolvente del año 1941 en la que empieza a tomar el cariz de ser subcampeón. O como dicen en la película esta de El submarino, Das Boot, ni siquiera pudieron llegar a la final. Cuestión de punto de vista, cuestión de forma de ver el asunto. En cualquier caso, como digo, desde el momento en el que se ejecuta la invasión hasta el momento en el que se detiene a las puertas de Moscú, este libro de prácticamente 6 meses, pero con todo el contexto, todas las circunstancias, desde un punto de vista, si dijéramos, oficialista, por usar alguna palabra, debe ser revisado como base a futuras lecturas y complementos y por supuesto luego ir hacia las siguientes batallas de Stalingrado, Kursk, Bagration, todas las idas y venidas en el frente oriental que culminan finalmente en el año 45 con la toma de Berlín por parte de los soviéticos y la entrada del general Zhukov a ondear la bandera soviética a primeros de mayo del año 45. Y sin más, es que ricasco, agur Betty Gelpia.